Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de segundo de secundaria. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante titulado los signos. Me voy a poner un poco más cómoda para poder contarte una historia. Resulta de que hoy día, cuando estaba caminando por la calle, y te ha debido pasar seguramente a ti, estás apurado y llegas a una calle y tienes que pasar al frente. ¿Qué ves? ¿Qué es lo primero que ves antes de pasar al frente? Pues seguramente ves el semáforo. Y cuando estás más apurado, resulta que el semáforo está en verde y los autos están pasando. Entonces tienes que esperar. Cambia el semáforo, está en rojo y tú corres. Pero nadie te ha dicho que pares, nadie te dijo en qué momento puedes avanzar. Resulta de que como es una señal y nos han enseñado desde muy pequeños a usarla, nuestro cerebro ya sabe cuándo debe parar y cuándo debe avanzar. Entonces el tema de hoy vamos a hablar sobre estos signos. Te invito a revisar algunos conceptos. Vamos a hablar de los signos, que es un elemento representativo con el que se busca demostrar con una figura o elemento cuál es el estado completo de lo que se quiere describir. Por lo tanto, el signo puede ser una palabra o una imagen. Si no se comprende con la definición, te planteo algunos ejemplos. Son signos las señales, las palabras, la danza de las abejas comunicando a sus compañeras dónde está la miel, la columna de humo que indica que se ha desatado un incendio. Entonces, en resumen, un signo es algo que tiene significado para un emisor y un receptor. Podemos encontrar varias clasificaciones. Primero, según el intérprete. Se divide en dos. Tenemos los signos humanos, que pueden ser palabras, música, pinturas, es decir, todas aquellas generadas por los humanos. Y también están las no humanas, por ejemplo, un trueno o la danza de las abejas, que no han sido generadas por el ser humano. Una segunda clasificación sería el ámbito donde se dan. Aquí tenemos los signos naturales, que son los creados por la misma naturaleza. Por ejemplo, el humo al momento de existir fuego. En cambio, los signos culturales son todos aquellos que los crea el hombre, por ejemplo, una pintura o una fotografía. La tercera clasificación que podemos encontrar acerca de los signos se basa en la estructura. En este caso tenemos los signos verbales y los no verbales. Los verbales pueden ser escritos u orales, mientras que los no verbales, táctiles y visuales. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son los signos y te has dado cuenta que están en todo nuestro alrededor, vamos a dedicarnos a la última clasificación. Vamos a hablar de los signos verbales. Es decir, aquellos que se expresan, como ahorita yo me estoy expresando, es un signo a partir oral. Y tenemos los signos escritos. Estos signos, tanto el oral como el escrito, se denominan signos lingüísticos. Entonces vamos a revisar estos signos lingüísticos y cómo funcionan en nuestro día a día. Ahora hablemos del signo lingüístico, que es la unidad de la lengua, así como los números lo son de las matemáticas, es decir, son la parte fundamental. Este signo es la asociación de una idea o concepto con una forma sonora o escrita. Podemos compararla con una moneda que tiene dos caras. Una la vamos a llamar significante o expresión y la otra significado o contenido. El significante es la palabra hablada o escrita, es decir, la cadena de sonidos o grafías que van a representar una idea. Y el significado es el concepto o idea que viene a nuestra mente al escuchar una palabra. Por ejemplo, la palabra árbol. Si yo la escucho o la leo, estoy frente al significante, pero la idea a la que me remite en mi cerebro va a ser el significado.
Muy bien, ahora nos vamos a quedar con dos conceptos que hemos revisado, el significante y el significado. Si no lo has comprendido bien en el concepto, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Cuándo hay un significante? Pues cuando leemos una palabra, como aquí tenemos una que dice árbol, o cuando tú me estás escuchando decir la palabra, ese sonido que yo hago, árbol, eso es un significante. ¿Cuándo va a haber un significado? Cuando tú le des ese significado en tu cerebro. ¿A qué me refiero? Cuando has escuchado la palabra árbol, seguro en tu cabeza has imaginado un árbol así verdecito, uno como tú conoces que tal vez puede haber cerca de tu casa. Entonces, al decir la palabra, tú en tu cerebro formas una imagen. Pero ¿qué pasa cuando te digo una palabra que no conoces? Por ejemplo, glosolalia. ¿Has escuchado esa palabra? No, ¿qué es lo que está pasando? La escuchas, está el significante ahí, pero no hay un significado en tu cabeza. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra. Entonces, para que haya un significado, tengo que buscar qué significa esa palabra. Vamos a recurrir a un elemento que seguro tienes en tu casa, el diccionario. En este caso, el diccionario de la lengua española. Vamos a abrir qué significado tendrá esa palabra. Glosolalia, lo leemos. Don de lenguas, la capacidad sobrenatural de hablar dos lenguas. ¿Qué te parece? Ahora que te he dado el significado, seguramente ya tienes una imagen en tu cerebro de lo que quiere decir este significante. Bien, ahora que ya conoces un poquito mejor algunos ejemplos, vamos a ver qué características tiene el signo lingüístico. ¿Será que yo puedo cambiar arbitrariamente las palabras o el sonido? ¿Qué pasa si yo te digo, en vez de decir árbol, te digo lobra al revés? No puedo hacer eso porque el signo tiene ciertas características que ahora las vamos a revisar. Vamos a pasar a las características del signo. El signo lingüístico cuenta con 5 características principales: lineal, arbitrario, convencional, mutable e inmutable y articulado. Número 1. Lineal. El signo lingüístico es una cadena de sonidos que van uno detrás de otro en un orden fijo. De perder ese orden no estaríamos ante una palabra, es decir, si un sonido cambia de lugar o invertimos el orden, no tenemos una palabra. Número 2. Arbitrario. No hay una razón o motivación para unir un significante con un significado concreto. El hecho de que llamemos gato a un animal no tiene una razón. Esta característica la podemos observar si nombramos el mismo objeto en diferentes lenguas. Por ejemplo, número 3. Convencional. La lengua, al ser un producto social, es decir, que los grupos humanos la crearon, hay cierto acuerdo para unir un significado con un significante, aunque a nosotros no nos hayan preguntado. Eso quiere decir que de alguna forma hay un acuerdo preestablecido en una sociedad para ocupar ciertos signos lingüísticos. Número 4. Es mutable e inmutable. El signo lingüístico presenta esta característica que parece ser contradictoria. Es mutable respecto al tiempo, es decir, cambia de manera gradual mientras van pasando los años. Por ejemplo, la palabra ferro del latín, que cambia con el tiempo y llegamos a la que actualmente nosotros utilizamos, que es hierro. Pero también va a ser inmutable, porque no podemos cambiarla de un momento a otro. Es decir, en este momento tenemos un objeto que se llama silla, pero queremos cambiarlo y llamarlo reloj. No podemos hacer eso, porque va a ir en contra de las reglas lingüísticas que tenemos en nuestra sociedad. Por lo tanto, va a ser mutable a través del tiempo, pero inmutable en periodos cortos de tiempo. Número 5. Es articulado. El signo lingüístico es articulado porque puede descomponerse en elementos más pequeños. Si tomamos el signo como un elemento base, podemos observar una doble articulación. La primera se va a basar en descomponer el signo en elementos mínimos con significado que lingüísticamente llamamos monemas. Por ejemplo, la palabra patos
está compuesta por una raíz o lexema, que es pat, que va a tener la carga del significado, y un gramema, que es os, que nos indica los accidentes gramaticales, en este caso el número plural y el género masculino. La segunda articulación se basa en descomponer el signo en elementos mínimos sin significado, es decir, por cada uno de los sonidos que conforman la palabra. A esto lingüísticamente lo llamamos fonemas. Cabe aclarar que si cambiamos un sonido del signo, puede cambiar el significado entero. Por ejemplo, si en lugar de la P ponemos una G, ahora tendríamos la palabra gatos. Por lo tanto, cambia completamente su significado. Ahora ya sabemos lo que es el signo lingüístico y sus 5 principales características. Muy bien, ahora que ha quedado claro cómo utilizamos los signos y que están en nuestro día a día, te propongo también que tú busques los signos y le trates de dar un significado en tu día a día. Muy bien, les espero en la siguiente clase para seguir hablando sobre este tema, y esta vez vamos a hablar sobre otros tipos de signos que también los encontramos en nuestro contexto. Les espero en la próxima cita. Hasta pronto. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.